Bueno, esta es la continuación del PowerPoint anterior que terminamos con la excavación en un médano. Y como pueden ver, las excavaciones arqueológicas pueden tener muchísimas características, alguna experiencia probablemente ustedes tengan. Tenemos muchísimos trabajos que se desarrollan en el área urbana, donde las herramientas que podemos usar para comenzar una excavación pueden ser de este tenor, tener que romper los pisos, el cemento, el asfalto, que es parte del trabajo arqueológico en un área urbana, con personal calificado para este tipo de tareas, pero en general no arqueólogos. Y estas son las dimensiones de las excavaciones arqueológicas que yo creo que es importante tener en consideración, es decir, la diversidad, la heterogeneidad de lugares, espacios, problemas arqueológicos, problemas metodológicos y técnicos que podemos tener cuando enfrentamos una excavación arqueológica, tanto como la de un médano, con las complejidades que conlleva, como un trabajo en áreas urbanas, donde los niveles y los estratos de depósito incluyen el asfalto o los pisos hechos de cemento, de baldosas, donde tenemos depósitos muy potentes, muy profundos, se excava hasta los 2, incluso hasta los 5 o 6 metros de profundidad. En áreas urbanas, por ejemplo, estos casos son de la ciudad de Mendoza. Esto es Casa de San Martín, que creo que ustedes algunos ya han conocido el museo del sitio, y donde en este caso específico quería graficarlo, trabajamos con el concepto de unidades estratigráficas. Trabajamos con niveles artificiales, pero definiendo in situ en el proceso de excavación las unidades estratigráficas, y eso lo vamos a poder ver bien en una ampliación de la foto que teníamos recién. Acá está la arqueóloga trabajando y donde tenemos las unidades estratigráficas, como podemos ver en esta ficha que está pinchada en el perfil, demarcada, en este caso la unidad estratigráfica 41. En el caso de la Casa de San Martín se trabajó cada excavador, así como el jefe de excavación, el jefe de proyecto y cada uno de los excavadores, definiendo, reflexionando, conversando, debatiendo sobre las unidades que estaban apareciendo en este contexto muy complejo, un contexto urbano. Las excavaciones en zonas urbanas son muy complejas. De hecho, la Harris y toda su propuesta a partir del uso de una matriz que conocemos como matriz de Harris surgen a partir de las problemáticas que presentan la excavación de contextos urbanos, como podemos ver en este perfil. Este es un buen caso donde trabajamos con niveles artificiales y registrando y documentando en el mismo proceso de excavación las unidades estratigráficas. La recuperación de la evidencia es otro de los temas. Como vemos, hay excavaciones, esta es de Memorial de la Bandera, acá está Casa de Gobierno, en el Centro Cívico de la Ciudad de Mendoza, donde tenemos que gran parte de la excavación, como podemos ver en este perfil, se hizo con este tipo de maquinaria pesada. Acá tenemos el perfil del sitio arqueológico, pero luego, este trabajo contó con el seguimiento de los arqueólogos, si no, no hubiéramos podido dar con las casas pozos que encontramos a 4 metros de profundidad, y donde tenemos una maquinaria que hace gran parte del trabajo, los arqueólogos haciendo el seguimiento, observando, introduciéndose cuando se encontraban elementos que podían ser, digamos, arqueológicos y de ocupaciones humanas en el sustrato de la ciudad de Mendoza, y llegamos a los 4 metros a poder excavar casas pozo, unidades residenciales de más o menos entre 2000 años de antigüedad y 1300 años de antigüedad, con técnicas muy finas. Acá hay otra casa pozo, hay muchas unidades, muchos contextos distintos que se excavaron durante esta campaña, durante el 2013, y usando métodos de registro de gran detalle, donde trabajamos un área, en este caso el área doméstica, cuadriculada en subunidades de uno por uno, como veíamos en el caso del médano, del PowerPoint anterior, y con herramientas y equipamiento de mucha precisión para poder tener un buen registro y una buena documentación del sitio, pero conviviendo
con la maquinaria pesada que continuaba haciendo algunos trabajos en el sector. Esta fue la mayor profundidad. Acá se encuentra actualmente el Memorial de la Bandera. Lo pueden visitar, pero bueno, esto es un buen ejemplo de los niveles, digamos, de detalle que podemos obtener a partir de una excavación arqueológica. En este esquema de Ruiz Zapatero podemos ver cómo quizás en esta etapa, cuando está trabajando la maquinaria, no estamos zarandeando, aunque sí lo podemos hacer, en este caso sí se zarandeó. No todo lo que sacaba, lógicamente, la maquinaria pesada, la retroexcavadora, pero sí parte, sobre todo donde podía haber evidencia arqueológica, y los distintos niveles, digamos, de detalle, de uso de, de herramientas, desde una máquina pesada hasta las famosas herramientas de odontólogo, que son las que usamos en excavación fina, y desde no cribar al cribado total y de gran resolución en el caso de una excavación fina, digamos, de detalle. En este caso, estas imágenes no corresponden a nuestros trabajos, pero me parecen muy representativas de lo que puede ser un trabajo con zaranda móvil, en este caso una zaranda circular, colgada de un trípode donde la arqueóloga está tirando el sedimento, poniendo el sedimento y luego balancea esta zaranda y logra tamizar para poder separar el material arqueológico. Estas son las zarandas o cribas, que es el término que se usa en España. En este caso, que hemos tenido experiencias de tener que zarandear, este tipo de zaranda es muy común, la usamos mucho en Argentina, en Chile, por lo menos las experiencias que tenemos, se usa mucho poder tener estas patas y la zaranda rectangular, en este caso era circular, rectangular, y en este caso están zarandeando con agua, muchas veces en las características del sedimento o del lugar donde estamos zarandeando lleva a que tengamos que hacer un zarandeo con agua para poder extraer, por observar y extraer los elementos que estamos sacando de la excavación. Y este es bastante característico, hace bastante daño a la columna, los dolores que se tienen después de zarandear así son bastante importantes, pero es zarandear directamente, agarrar la zaranda y moverla con las manos en seco. Esta es una foto de las ruinas de San Francisco cuando tenía su antigua estructura, probablemente muchos de ustedes se acuerdan, estos caños, y trabajábamos con las zarandas rectangulares de distintas luces, de distinto milimetraje, el reticulado de la malla, sobre directamente las engarillas, las carretillas. Así podemos zarandear, acá hay un balde esperando zarandearse, zarandeamos, recuperamos el material, lo ponemos en una bolsa y esta engarilla va con ese sedimento, digamos, que quedó a rellenar algún pozo o a ser depositado en un lugar especial donde va el montículo de zaranda. Cuando vaya a una excavación arqueológica tenemos el pozo o la excavación y el montículo de zaranda, que es muy importante dónde lo localizamos porque después la excavación tiene que ser tapada para proteger al sitio arqueológico y evitar accidentes de posibles visitantes del sitio que puedan caerse dentro de un pozo, pero sobre todo poder proteger el sitio utilizando, por ejemplo, un recubrimiento de tela media sombra o de geotextil y luego poder introducir los restos del zarandeo, los sedimentos, que puede ir la tierra directamente o en bolsas, para tapar el sitio arqueológico y poder preservarlo para futuras excavaciones, para el futuro, y porque es parte del trabajo que tenemos que hacer los arqueólogos que está normado por ley, que es tapar de manera correcta los sitios arqueológicos para su preservación. Acá podemos ver algunas, estas también son del área fundacional en Mendoza, conservación, en este caso se está conservando un cráneo con productos especiales. Este es un producto muy parecido al pegamento de la cola en frío, que permite, o la plasticola, que permite
conservar los huesos para que no se, se desgranen, se destruyan en el proceso de extracción de un cuerpo humano, en este caso un cráneo. Acá podemos ver también a las arqueólogas las herramientas que están usando en la excavación de un esqueleto, el balde con su palita para poder introducir el sedimento, mucho tipo de escobillas sintéticas de plástico, de pelo natural, con el que estamos trabajando. Muchas veces el pelo no es recomendable si vamos a tomar una muestra para carbono 14. Y ya van a ver esta cartucherita de Mafalda, donde tenemos las herramientas odontológicas para excavar un proceso fino como el que requiere un esqueleto. En este caso, es un caso distinto, está una geóloga tomando una muestra de un perfil, en este caso es un perfil de la cámara subterránea, que está en la plaza fundacional, la fuente, que está subterránea, quizás alguno de ustedes pudo visitarla alguna vez, y está tomando una muestra con un tubo de PVC directamente sobre el perfil para hacer una datación con los restos de carbón que han quedado en el perfil de la fuente del siglo XVIII-XVII, además de poder hacer análisis del sedimento para hacer estudios ya de este tipo geológico, que lógicamente se complementa con los estudios arqueológicos. Vamos a pasar a la próxima. Instrumental y equipamiento. Van a poder ver instrumental muy fino, el instrumental de dentista. Tenemos todo tipo de reglas, de plomos, de cintas métricas, eh, incluso a veces, como veíamos, una maquinaria pesada, pero esto es básicamente parte del instrumental. Esta es una foto que tomamos in situ, digamos, pinceles, cucharines, espátula y una pequeña piqueta. Y también acá pueden ver, me parecía interesante graficar cómo se trabaja con la zaranda dispuesta sobre una engarilla y el equipamiento guardado en estas cajas de plástico. El trazado de la cuadrícula va a depender del método que vayamos a adoptar, como vimos en unos power atrás, si vamos a hacer una trinchera, si vamos a hacer una cuadrícula. Las cuadrículas tienen que ser trazadas para que queden geométricamente, digamos, bien dispuestas, orientadas, muchas veces se orientan al norte, para poder tener, digamos, un control lo más exacto posible de estas verdaderas cuadrículas que son ventanas de los sitios arqueológicos. Acá también podemos ver como ejemplo a la arqueóloga trabajando con un instrumental ontológico muy fino, acá con un pincel para poder extraer restos óseos humanos. Como veíamos, acá hay más ejemplos. Este me pareció muy interesante, es en las ruinas de San Francisco. El sitio fue tapado con anterioridad con estas bolsas para conservar el sitio, proteger a la gente que circula, pero para proteger el sitio. Y tuvimos que, para seguir las excavaciones arqueológicas, extraer estas bolsas que años antes habían sido dispuestas para proteger el sitio. En este caso podemos ver el sitio tapado, como el arqueólogo con un pico bastante grande está sacando el material para poder sacar estas bolsas, acá ya está tratando de sacar la tierra entre medio, levantar estas bolsas para poder seguir excavando en este sector. Acá tenemos también ese ejemplo que les decía de un arqueólogo con un martillo neumático rompiendo para poder empezar, rompiendo el cemento, las baldosas para poder excavar. Acá tenemos nuestro estuchecito que veían recién de Mafalda con el material que usamos muchas veces para extraer el material arqueológico. Bueno, y en el proceso de documentación es fundamental la recogida de datos, en este caso los materiales separados por tipo, y la documentación con su etiqueta, con su lo que sea, acá usan código de barras, para que el contexto del cual fue recogido quede claramente documentado desde el momento de excavación arqueológica. Y para terminar, vamos a ver este pequeño video. Este es un trabajo donde pueden ver excavación, está el arqueólogo en su cuadrícula, la arqueóloga registrando y el proceso de zarandeo. Esto es en la casucha del Rey de Paramillos, en el sector de las cuevas
en alta montaña.